Estoy en contra del proyecto y desde ahora anuncio que así votaré en todos sus apartados, toda vez que considero que el decreto legislativo que se impugna en estas acciones ha cesado integralmente en sus efectos, por lo que debe decretarse su sobreseimiento total. La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue expedida el 5 de noviembre de 2018, con la finalidad de reglamentar los artículos 75 y 127 constitucionales en materia de remuneraciones de los servidores públicos federales. En su texto original, los principios, bases y procedimientos para la determinación y presupuestación de las remuneraciones, los órganos encargados de la vigilancia de la ley, así como los sistemas de control, sanción y de responsabilidad de los servidores públicos. No obstante, el 12 de abril pasado se publicó un decreto en el que se modificaron sustantivamente 15 de sus 17 artículos y se adicionó el artículo 7 bis. En dicha reforma, los aspectos fundamentales de la ley sufrieron modificaciones, lo cual alteró la totalidad del sistema normativo previsto en el primer decreto. En efecto, en cuanto a los sujetos obligados, la reforma amplía el concepto de servidor público e incluye a los organismos autónomos, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal. Asimismo, se agregaron dos nuevos principios que, al ser interdependientes con los demás, obligan a entender los previstos originalmente de una manera distinta. Por otra parte, la forma en la que se determinan las remuneraciones también sufrió cambios importantes. Se introdujo que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados debe emitir una opinión con base en la cual se fijan los montos mínimos y máximos para las remuneraciones de los servidores públicos. Respecto a los órganos encargados de la vigilancia, en el texto original eran las propias entidades y dependencias las que fiscalizaban el cumplimiento de la ley, mientras que ahora tiene esa facultad la Secretaría de la Función Pública, aunque en ambos casos también intervenía la Auditoría Superior de la Federación. Por último, el sistema de responsabilidades también se modificó radicalmente. Se reformaron los tipos penales previstos y se cambiaron tanto los supuestos como los procedimientos para imponer responsabilidades administrativas. Entonces, si todo el sistema fue modificado, debe concluirse que cesaron los efectos de la totalidad del decreto impugnado, por lo que debe sobreseerse respecto a las acciones intentadas. Aunque dos de sus artículos y algunas de sus porciones normativas hayan quedado intocadas, al encontrarse inscritas en un sistema normativo nuevo, su sentido y entendimiento también fueron modificados, por lo que estamos ante una nueva ley y a ningún efecto práctico nos llevará a estudiar un decreto que ya no está vigente. ¿Cuál sería el sentido de analizar las omisiones legislativas que constituyen la columna vertebral de la impugnación en estas acciones respecto de un ordenamiento del que únicamente siguen vigentes dos de sus preceptos originales? Por un lado, sería ocioso pronunciarse respecto de las omisiones a la luz del texto original, porque el mismo ha sido reformado prácticamente en su totalidad, y tampoco podría analizarse el texto vigente de la ley, en tanto no es materia de este asunto, por lo que en todo caso correspondía a los promoventes hacer valer una nueva acción en caso de que consideren que no se han subsanado las omisiones. Adicionalmente, no quiero dejar de apuntar que el proyecto aplica incorrectamente el criterio vigente del Pleno en torno al nuevo acto legislativo y varía el estándar que para tal efecto hemos definido en los precedentes. Cuando analizamos una reforma para determinar si una norma impugnada ha cesado o no sus efectos, la pregunta no es si en lo esencial la regulación sigue siendo la misma
o si subsiste lo impugnado por el promovente, porque ello implicaría analizar la procedencia a la luz de los conceptos de invalidez. La pregunta que debemos hacernos es si la modificación fue sustantiva, es decir, si variaron los supuestos, los alcances, los sujetos o cualquier otro de los elementos normativos, en oposición a cambios formales o intrascendentes, como la puntuación, la corrección de la ortografía, la identificación de los incisos, etc. En este caso, lo cierto es que todos los preceptos que fueron impugnados por vicios propios sufrieron cambios normativos, por lo que tendría que sobreseerse respecto de todos ellos. Lo que a su vez pone de relieve lo incoherente de analizar la validez de una ley de la que solo subsisten dos preceptos, el 4 y el 9, ninguno de los cuales, por cierto, se impugna en lo individual. En conclusión, en mi opinión, el decreto publicado el 12 de abril modifica el sistema normativo previsto en el decreto impugnado, al grado de que han cesado los efectos jurídicos del decreto impugnado en estas acciones. Y en consecuencia votaré por el sobreseimiento total de este asunto y en caso de no alcanzarse la mayoría simple para lograr este objetivo, con estos argumentos votaré en contra de todo el proyecto en su integridad.